El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Mi nombre es Cintia Zuluaga y bueno, pues estoy aquí colaborando con Pastor Carlos y Olivia aquí en CFN San Pablo. Y bueno, pues hoy me toca compartirles algo que considero yo que es muy importante y que creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y bueno, pues quiero que oremos para empezar. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque yo creo que tu palabra estará ministrando a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy quiero hablarte del tema un hijo endemoniado. Y tú vas a decir, caray, ¿cómo está ese tema? Está muy fuerte, como que un hijo endemoniado. Y bueno, pues precisamente quiero hablarte de este tema que ciertamente es un poco fuerte, ¿verdad? A nadie nos gusta, hay quienes les tienen miedo a los endemoniados, otros pues mejor ni del tema hablan, etcétera. Pero quiero que leamos por favor ahí en Malaquías capítulo 4 versículo 6 y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y bueno, pues quiero comentarte acerca de la importancia que es como padres estar al pendiente, al cuidado de nuestros hijos. Creo que este es el propósito divino, el que los padres vuelvan su corazón a los hijos y los hijos a los padres. En estos tiempos hay una brecha muy grande en cuanto no solamente al cuidado de los hijos, naturalmente, sino todavía hay una brecha mucho mayor al desapego espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú como padre no estás con tus hijos, a veces que por el trabajo, que por el cansancio, no hay ese cuidado con la tecnología, los celulares, las computadoras, etcétera. Si naturalmente hay una brecha, imagínate qué brecha hay en lo espiritual. Hay un descuido mucho mayor. Entonces casi siempre se invierte en los pequeños o en los hijos, sean chiquitos, grandes, aquí no hay edades, pero en la etapa en la que te encuentres con tus hijos, tú tienes que asegurarte que esa brecha se cierre. ¿Qué quiero decir? Quiero decirte que Dios quiere que tu corazón se vuelva a tus hijos, no solamente que les proveas economía, les proveas sustento, sino sobre todo les proveas sí cuestiones emocionales, de amor, de afecto, etcétera, sino que vuelvas tu corazón a tus hijos, a tener esa carga espiritual por ellos, que cuides lo que ven, que cuides lo que escuchan, que cuides con qué amistades se juntan, que si es posible tengas horarios con ellos en cuanto a lo que ven, en cuanto a los celulares, que midas las edades correctas para proveerles de algún tipo de dispositivo móvil, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente hay una situación muy compleja y también que Satanás se ha abierto por completo en cuanto a pervertir y destruir la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Para que tú tengas el corazón de tus hijos nuevamente, requieres que tú cuides de ellos espiritualmente e inviertas en ellos espiritualmente. Ahora, quiero que leamos Lucas capítulo 9, versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó, ojo con esto, clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y ojo lo que dice aquí:
es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Dice así: respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Ojo, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, no me voy a detener en el versículo 41, que es muy común que lo enseñemos, sino me voy a enfocar precisamente en el papá y en el hijo. La palabra de Dios no señala propiamente por qué el hijo estaba endemoniado, pero muy seguramente algo sucedió, algo pasó para que este joven estuviera endemoniado. Entre que el padre descuidó a su hijo y el hijo abrió puertas, y obviamente entró un demonio a su vida. Y dice cómo es que el demonio lo sacudía y lo tomaba, daba voces, etcétera, y lo sacudía con violencia, etcétera. O sea, hacía todo había una situación en este joven que originaba el temor obviamente a su familia, al padre. Imagínate la desesperación del padre cuando escuchó a Jesús. Le dijo Jesús, dice, clamó a Jesús. Amados, tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que entender algo, amado. Satanás está destruyendo las generaciones, pero tú eres responsable de tu propia casa. Hay muchos jóvenes, muchos niños, y perdón, va a estar fuerte, endemoniados. Otros están oprimidos, otros están deprimidos. El punto es que hay un espíritu que de alguna u otra manera está atormentando a tu hijo. Por eso esos cambios de actitudes. Ahora bien, entiéndame, hay cuestiones de rebeldía, hay cuestiones propias del adolescente, del joven, del niño, que hay que corregir. No estoy diciendo que todos son demonios, ni nada por el estilo, ni estoy diciendo que tu hijo esté endemoniado, pero ojo, amados, sí tienes que entender algo. Hay una lucha muy fuerte por la vida de los hijos, y Satanás está destruyendo las familias, y en este caso los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y este padre estaba desesperado porque Jesús lo liberara. Tal vez no está propiamente, tiene un demonio, ¿verdad? Pero sí hay una rebeldía. Sí hay una situación en donde tu hijo ya no te habla, donde siempre está malhumorado, donde tiene ataduras como pornografía, como muchas otras cosas, amados, que tal vez ni siquiera te has dado cuenta, o tal vez te has dado cuenta, pero a veces pues ya ni sabemos qué hacer. Pero este es el tiempo que debes de clamar a Dios y decirle: Señor, devuélveme el corazón de mis hijos. Señor, yo quiero poner un límite a mis hijos. Últimamente están las series de Netflix, las películas famosas de Marvel, y todo eso lo dejas ver, todo eso lo dejas escuchar, la música. Y todo eso influye espiritualmente, y por ende su conducta. Por ende es que él está así o ella está así. Amados, es algo muy fuerte en mi corazón que Dios pone para decirte: clama por tus hijos, y recuerda, y de verdad clama al Señor y dile: Señor, que mi corazón sea para con mi hijo y mi hijo para con el mío. Señor, yo decido poner límites, cuidar de ellos e invertir espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? 1, enséñales a orar. Ora tú primero, pero también que oren contigo. Enséñales a orar, enséñales a pedir, enséñales a
aunque les cueste, aunque no les guste, no importa. Los tienes que estorbar, los tienes que trabajar. No sean flojos para trabajarlo. Tú tienes que invertir espiritualmente en sus vidas, así como te matas para trabajar, para dar sustento, para darles zapatos, lo que sea. Así esfuérzate y haz todo lo necesario para que el corazón de tu hijo se vuelva a Dios y a ti. Enséñalos a orar. 2, enséñalos a ayunar contigo. Y si no lo haces, ponte tú las pilas. Pero ellos tienen que aprender a ayunar. 3, llévalos a la iglesia contigo. Involúcralos en las cuestiones de la obra de Dios. No los detengas, no los frenes, involúcralos. Mételos a las enseñanzas contigo. Tú también esfuérzate en ello, pero tienes que invertir en ellos espiritualidad, una vida de la palabra. Lee la palabra con ellos, ora con ellos, ayuna con ellos y sirve en la iglesia con ellos. Pero es que ellos no quieren. Mientras vivan bajo tu casa, bajo tu techo, tienes toda la autoridad para frenarlos, para corregirlos, para amarlos, para enseñarlos y para que estén contigo. El otro punto es pon límites. Límites en su celular, límites en las redes sociales, límites con sus amistades. Conócelos. No permitas, no llegues al extremo de que un demonio o muchos demonios se posesionen de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Evítalo. Guarda, cuida a tus hijos. No, pero es que yo quiero ver. No, porque aquí en casa nosotros tememos a Dios. Ahora, si tú ves con tus hijos ese tipo de películas, pues primero arrepiéntete tú y posteriormente trabaja, invierte en tus hijos una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de poder, una vida de amor, una vida en la cual sea la diferencia. Amados, sí se puede, que a veces no queremos o nos da flojera o por X, Y, Z. Hazlo, amado, hazlo. Permite que Dios obre en tu familia, pero ponte tú primero las pilas. Por eso este papá clamó a Jesús y le dijo: te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Amado, usted es el responsable de sus hijos o de su hijo. Usted es el responsable. Entonces, amados, esta es la exhortación del día de hoy. Y el ánimo en el Señor. Porque si usted invierte en lo espiritual, amado, lo natural va a venir por añadidura. Pero usted tiene que clamar a Dios y a la par tiene que enseñarle a sus hijos. Y usted verá cómo Dios transforma el corazón de sus hijos y los vuelve a usted y usted a ellos. Entonces, amados, Dios tiene el control. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas a fortalecer a los padres y vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú bendices a las familias y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Ojo, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, no me voy a detener en el versículo 41, que es muy común que lo enseñemos, sino me voy a enfocar precisamente en el papá y en el hijo. La palabra de Dios no señala propiamente por qué el hijo estaba endemoniado, pero muy seguramente algo sucedió, algo pasó para que este joven estuviera endemoniado. Entre que el padre descuidó a su hijo y el hijo abrió puertas, y obviamente entró un demonio a su vida. Y dice cómo es que el demonio lo sacudía y lo tomaba, daba voces, etcétera, y lo sacudía con violencia, etcétera. O sea, hacía todo. Había una situación en este joven que originaba el temor obviamente a su familia, al padre. Imagínate la desesperación del padre cuando escuchó a Jesús. Le dijo Jesús, dice, clamó a Jesús. Amados, tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que entender algo, amado. Satanás está destruyendo las generaciones, pero tú eres responsable de tu propia casa. Hay muchos jóvenes, muchos niños, y perdón, va a estar fuerte, endemoniados. Otros están oprimidos, otros están deprimidos. El punto es que hay un espíritu que de alguna u otra manera está atormentando a tu hijo. Por eso esos cambios de actitudes. Ahora bien, entiéndame, hay cuestiones de rebeldía, hay cuestiones propias del adolescente, del joven, del niño, que hay que corregir. No estoy diciendo que todos son demonios, ni nada por el estilo, ni estoy diciendo que tu hijo esté endemoniado, pero ojo, amados, sí tienes que entender algo. Hay una lucha muy fuerte por la vida de los hijos, y Satanás está destruyendo las familias, y en este caso los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y este padre estaba desesperado porque Jesús lo liberara. Tal vez no está propiamente, tiene un demonio, ¿verdad? Pero sí hay una rebeldía. Sí hay una situación en donde tu hijo ya no te habla, donde siempre está malhumorado, donde tiene ataduras como pornografía, como muchas otras cosas, amados, que tal vez ni siquiera te has dado cuenta, o tal vez te has dado cuenta, pero a veces pues ya ni sabemos qué hacer. Pero este es el tiempo que debes de clamar a Dios y decirle: Señor, devuélveme el corazón de mis hijos. Señor, yo quiero poner un límite a mis hijos. Últimamente están las series de Netflix, las películas famosas de Marvel, y todo eso lo dejas ver, todo eso lo dejas escuchar, la música. Y todo eso influye espiritualmente, y por ende su conducta. Por ende es que él está así o ella está así. Amados, es algo muy fuerte en mi corazón que Dios pone para decirte: clama por tus hijos, y recuerda, y de verdad clama al Señor y dile: Señor, que mi corazón sea para con mi hijo y mi hijo para con el mío. Señor, yo decido poner límites, cuidar de ellos e invertir espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? 1, enséñales a orar. Ora tú primero, pero también que oren contigo. Enséñales a orar, enséñales a pedir, enséñales, aunque les cueste, aunque no les guste, no importa. Los tienes que estorbar, los tienes que trabajar. No sean flojos para trabajarlo. Tú tienes que invertir espiritualmente en sus vidas, así como te matas para trabajar, para dar sustento, para darles zapatos, lo que sea. Así esfuérzate y haz todo lo necesario para que el corazón de tu hijo se vuelva a Dios y a ti. Enséñalos a orar. 2, enséñalos a ayunar contigo, y si no lo haces, ponte tú las pilas, pero ellos tienen que aprender a ayunar. 3,
llévalos a la iglesia contigo, involúcralos en las cuestiones de la obra de Dios. No los detengas, no los frenes, involúcralos. Mételos a las enseñanzas contigo. Tú también esfuérzate en ello, pero tienes que invertir en ellos espiritualidad, una vida de la palabra. Lee la palabra con ellos, ora con ellos, ayuna con ellos y sirve en la iglesia con ellos. Pero es que ellos no quieren. Mientras vivan bajo tu casa, bajo tu techo, tienes toda la autoridad para frenarlos, para corregirlos, para amarlos, para enseñarlos y para que estén contigo. El otro punto es pon límites. Límites en su celular, límites en las redes sociales, límites con sus amistades. Conócelos. No permitas, no llegues al extremo de que un demonio o muchos demonios se posesionen de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Evítalo. Guarda, cuida a tus hijos. No, pero es que yo quiero ver. No, porque aquí en casa nosotros tememos a Dios. Ahora, si tú ves con tus hijos ese tipo de películas, pues primero arrepiéntete tú y posteriormente trabaja, invierte en tus hijos una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de poder, una vida de amor, una vida en la cual sea la diferencia. Amados, sí se puede, que a veces no queremos o nos da flojera o por X, Y, Z. Hazlo, amado, hazlo. Permite que Dios obre en tu familia, pero ponte tú primero las pilas. Por eso este papá clamó a Jesús y le dijo: te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Amado, usted es el responsable de sus hijos o de su hijo. Usted es el responsable. Entonces, amados, esta es la exhortación del día de hoy. Y el ánimo en el Señor. Porque si usted invierte en lo espiritual, amado, lo natural va a venir por añadidura. Pero usted tiene que clamar a Dios y a la par tiene que enseñarle a sus hijos. Y usted verá cómo Dios transforma el corazón de sus hijos y los vuelve a usted y usted a ellos. Entonces, amados, Dios tiene el control. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas a fortalecer a los padres y vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú bendices a las familias y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tus hijos y recuerda y de verdad clama al Señor y dile: Señor, que mi corazón sea para con mi hijo y mi hijo para con el mío. Señor, yo decido poner límites, cuidar de ellos e invertir espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? 1, enséñales a orar. Ora tú primero, pero también que oren contigo. Enséñales a orar, enséñales a pedir, enséñales, aunque les cueste,
aunque no les guste, no importa. Los tienes que estorbar, los tienes que trabajar. No sean flojos para trabajarlo. Tú tienes que invertir espiritualmente en sus vidas, así como te matas para trabajar, para dar sustento, para darles zapatos, lo que sea. Así esfuérzate y haz todo lo necesario para que el corazón de tu hijo se vuelva a Dios y a ti. Enséñalos a orar. 2, enséñalos a ayunar contigo. Y si no lo haces, ponte tú las pilas. Pero ellos tienen que aprender a ayunar. 3, llévalos a la iglesia contigo. Involúcralos en las cuestiones de la obra de Dios. No los detengas, no los frenes, involúcralos. Mételos a las enseñanzas contigo. Tú también esfuérzate en ello, pero tienes que invertir en ellos espiritualidad, una vida de la palabra. Lee la palabra con ellos, ora con ellos, ayuna con ellos y sirve en la iglesia con ellos. Pero es que ellos no quieren. Mientras vivan bajo tu casa, bajo tu techo, tienes toda la autoridad para frenarlos, para corregirlos, para amarlos, para enseñarlos y para que estén contigo. El otro punto es pon límites. Límites en su celular, límites en las redes sociales, límites con sus amistades. Conócelos. No permitas, no llegues al extremo de que un demonio o muchos demonios se posesionen de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Evítalo. Guarda, cuida a tus hijos. No, pero es que yo quiero ver. No, porque aquí en casa nosotros tememos a Dios. Ahora, si tú ves con tus hijos ese tipo de películas, pues primero arrepiéntete tú y posteriormente trabaja, invierte en tus hijos una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de poder, una vida de amor, una vida en la cual sean la diferencia. Amados, sí se puede, que a veces no queremos o nos da flojera o por X, Y, Z. Hazlo, amado, hazlo. Permite que Dios obre en tu familia, pero ponte tú primero las pilas. Por eso este papá clamó a Jesús y le dijo: te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Amado, usted es el responsable de sus hijos o de su hijo. Usted es el responsable. Entonces, amados, esta es la exhortación del día de hoy. Y el ánimo en el Señor. Porque si usted invierte en lo espiritual, amado, lo natural va a venir por añadidura. Pero usted tiene que clamar a Dios y a la par tiene que enseñarle a sus hijos. Y usted verá cómo Dios transforma el corazón de sus hijos y los vuelve a usted y usted a ellos. Entonces, amados, Dios tiene el control. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas a fortalecer a los padres y vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú bendices a las familias y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Se posesionen de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Evítalo.
Guarda, cuida a tus hijos. No, pero es que yo quiero ver. No, porque aquí en casa nosotros tememos a Dios. Ahora, si tú ves con tus hijos ese tipo de películas, pues primero arrepiéntete tú y posteriormente trabaja, invierte en tus hijos una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de poder, una vida de amor, una vida en la cual sea la diferencia. Amados, sí se puede, que a veces no queremos o nos da flojera o por X, Y, Z. Hazlo, amado, hazlo. Permite que Dios obre en tu familia, pero ponte tú primero las pilas. Por eso este papá clamó a Jesús y le dijo: te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Amado, usted es el responsable de sus hijos o de su hijo. Usted es el responsable. Entonces, amados, esta es la exhortación del día de hoy. Y el ánimo en el Señor. Porque si usted invierte en lo espiritual, amado, lo natural va a venir por añadidura. Pero usted tiene que clamar a Dios y a la par tiene que enseñarle a sus hijos. Y usted verá cómo Dios transforma el corazón de sus hijos y los vuelve a usted y usted a ellos. Entonces, amados, Dios tiene el control. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas a fortalecer a los padres y vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú bendices a las familias y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Invierte en lo espiritual, amado, lo natural va a venir por añadidura. Pero usted tiene que clamar a Dios y a la par tiene que enseñarle a sus hijos. Y usted verá cómo Dios transforma el corazón de sus hijos y los vuelve a usted y usted a ellos. Entonces, amados, Dios tiene el control. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas a fortalecer a los padres y vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú bendices a las familias y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús,
yo creo que tú bendices a las familias, y toda obra del diablo que ha venido a oprimirlos, que ha venido a dividir sus familias, en el nombre de Jesús se ha reprendido. Padre, tu obra en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papitos, ánimo, invierta, enséñeles y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y no deje que el diablo robe el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.